Vamos a ver ahora cómo se haría el análisis cluster con StatGraphics. Tenemos la misma base de datos, base de pacientes que hemos visto en componentes principales, una base con pacientes con demencias, 3 grupos, los controles, los pacientes con Alzheimer, los pacientes con demencia vascular y con las variables sexo, hombre, marcado con 1, la edad, tener diabetes o no, tener hipertensión o no, tener enfermedad coronaria, el Mini-Mental al tiempo 0, como medida del grado de nivel cognitivo, Mini-Mental a tiempo 3 y el volumen del hipocampo a tiempo 3. Tiempo 3 quiere decir al tercer año. Tiempo 0 quiere decir en el momento del diagnóstico, 3 MM3 Mini-Mental a tiempo 3 quiere decir a los 3 años y volumen del hipocampo a los 3 años. El hipocampo es la zona del cerebro más relacionada con la demencia, sobre todo con la demencia tipo Alzheimer. Vamos a ver cómo lo haríamos. Ya conocéis la teoría del análisis de análisis clúster, que también se le llama análisis de conglomerados. Fijaos que aquí le llama análisis de conglomerados. Bueno, cogeríamos todas estas variables, aceptamos, y aquí tenemos, primero, distancia. No es muy rico este software en distancias, me aparece 3. Esta es la que hemos visto que es la más habitual, que es la distancia euclidia, y aquí tenemos el método para establecer la distancia entre punto y grupo o entre grupo y grupo. Vimos la del vecino más cercano, la del vecino más lejano, la del promedio de grupo. Hay otras, aquí nos ofrece otras. El más habitual es este promedio del grupo. Aquí es para hacer un conglomerado por observaciones, como es lo habitual, por individuos, o por variables, o sea, cambiando, como si fueran los individuos las variables y como si los individuos fueran como las variables como si fueran los individuos y los individuos como si fueran las variables. Cambiar para ver proximidad de variables no está mal, es una opción que lo podéis probar, pero no es lo habitual. Lo habitual es hacerla con observaciones y también con las variables estandarizadas, como hemos dicho en componentes principales. También muy recomendable si las variables que estamos trabajando tienen escala diferente. Bien, hacemos aceptar. Bueno, y aquí básicamente el resumen de análisis. La tabla de componentes es interesante porque nos dirá cada individuo a qué grupo pertenece. Cogemos el dendrograma, hacemos aceptar, y aquí en principio él lo que me hace es primero un resumen. ¿Veis? Aquí me hace hay 60 valores en total. ¿Cuál es el promedio de la variable sexo? 0,36 quiere decir que hay más mujeres que hombres en esta muestra. La edad 68. Diabetes quiere decir que hay más gente sin diabetes que con hipertensión, porque como es 0 y 1, pues si el promedio es 0,41 es que hay un poco menos de diabéticos que de no diabéticos. Lo mismo pasa con hipertensión y sobre todo enfermedad coronaria y menos. El promedio del Mini-Mental a tiempo 0, a tiempo 3 y el promedio del volumen del hipocampo. Esto sí le pido que me haga únicamente un conglomerado, que es lo habitual, para que la tabla del dendrograma me salga, ¿veis? Digamos, ir progresando en la asociación. ¿Veis? Estos son los primeros que se agrupan, así sucesivamente. Como podéis ver, lo que hemos visto en teoría aquí es mucho más complejo porque hay 60 valores. Aquí están los 60 pacientes. Si os dais cuenta, estos 20 de aquí son los primeros 20 números, que son los controles. Y después tenemos, bueno, aquí ahora ya no, los vasculares y los Alzheimer ya me los agrupa, no en 2 grupos, sino que me crea 3 grupos. ¿Veis? Aquí como 3 grupos y después los asocia con los controles al final. ¿De acuerdo? Si, por tanto, aquí se acaba el análisis, no hay más. Es la obtención del dendrograma, y lo que sí que puedo hacer, lo que sí que se puede hacer es pedirle que te haga, por ejemplo, 2 grupos. ¿Veis? Aquí, en esta opción, cuando yo he pedido la distancia y el método de establecer distancia entre punto y grupo o entre grupo y grupo, yo le puedo pedir que me haga 2 grupos. Créame 2 grupos. Bueno, pues, ¿veis? Lo que hace es cortar la última parte,
Si le pidiera 3 grupos, me eliminaría la última asociación, que sería esta de aquí. Me quedaría 3 grupos, este de aquí y finalmente todo este de aquí. ¿Veis? Bueno, repito que de nuevo los controles me los asocia, no ha cambiado nada más, simplemente que ha cortado el dendrograma. No es habitual, lo habitual es hacerlo llegar hasta el final y ya está. Pero si uno quiere investigar y sobre todo si quiere estos dos grupos, qué promedio tienen, ¿no? ¿Qué porcentaje representa? Porque lo que me ha hecho es agrupar, porque si os dais cuenta, lo que me ha hecho es agrupar, ¿veis? Me ha agrupado los 20 primeros. No, hay uno, ¿veis? El 4 me lo ha agrupado en el grupo 2. El 4 control, por lo que sea, me lo ha agrupado en el... Y ahí el 21 me lo ha agrupado en el grupo 1. Bueno, tendríamos que ahora mirar, no vamos a interpretar, simplemente que quiero que veáis cómo se hace. Lo que es interesante es que veáis cuál es el perfil de los 20 individuos del grupo 1, pues cuál es, fijaos que hay un poco más de hombres, hay un poco más de gente mayor en el grupo 1, en cambio hay más diabéticos en el grupo 2, hay más hipertensos en el grupo 1, hay más coronarios, ¿no? El mini-mental es mucho más grande en el grupo 1 porque son los controles, están mejor. A los 3 años, evidentemente, se mantiene muy alto, y el mini-mental ha bajado muchísimo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el procedimiento de funcionamiento para realizar el análisis clúster. ¿De acuerdo? Muy importante que hayáis seguido los pasos hasta aquí para, sobre todo, obtener el dendrograma y obtener esta, digamos, resumen del promedio de cada uno de los clústeres. Esto es interesante ir pidiendo clústeres, 2 clústeres, 3 clústeres, ir viendo los promedios, quiénes se agrupan en los individuos, qué pacientes se agrupan en un tipo, en otro. En este caso no tiene mucho sentido porque ya los tenemos agrupados. Esto normalmente el clúster se hace para crear unos grupos cuando no los tienes creados. Aquí ya lo hacíamos al revés, ya teníamos unos grupos creados. Aquí no encajaría del todo el análisis clúster. Pero bueno, he cogido esta base de datos para que vierais el procedimiento. ¿De acuerdo? Acordaos de escribir multivariados y conglomerados. Y aquí seleccionar el número de las variables cuantitativas con las que quieres estudiar. ¿Vale? Muy bien, pues lo dejamos aquí. Gracias.